pidiendo que seamos bendecidos, que podamos realmente sanar, que podamos realmente escucharte a ti a través de este tiempo que tú quieres, Señor, ministrarnos. Nos ponemos en tus manos y declaramos que tú tomas dominio y control de todo ambiente, de toda atmósfera que nos está rodeando en este momento. Y venimos como el cuerpo tuyo, a estar en tu presencia, a tomar de ti y a ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La intención de yo pedir que ustedes se conectaran, yo estoy pensando más bien en las personas nuevas. Hay personas como Gladys, como que la estoy viendo aquí, hay unas personas que ya cogieron este curso. Por lo tanto, si no quieren conectarse, que yo las vea, pues no hay problema, porque yo las conozco, porque ya yo las he visto, porque ya hemos trabajado juntos. Y por lo tanto, las personas que yo conozco, no es la que me preocupa, la que me preocupa es la que no conozco un rostro, que estoy tratando de familiarizarme con el nombre. Y entonces no es lo mismo hablarle a una cámara vacía, ¿estamos? En la oscuridad, que ver rostros, que de momento cuando veo los nombres puedo sentir que estoy hablando con alguien. ¿Estamos? Eso es número uno. Que ya estamos en esta noche en la séptima clase. Y a mí me impresiona cómo en 7 clases no hay preguntas, no hay dudas, no hay, o sea, ya no, nadie reacciona y todo eso también a mí me añade preocupación, porque no sé si el material se está entendiendo, si realmente se está logrando el propósito. O sea, porque ya digo, estoy hablando a una cámara que estaba vacía en verdad. Esa es la razón por la cual he dicho, yo quiero que se conecten, hagan el esfuerzo con conectarse, para ver si yo a través de ver los rostros y ver puedo captar realmente por dónde va el material y cómo lo están asimilando o no. Tercer comentario. Todavía en esta hora hay muchas personas poniendo que no se conectan con el rostro. Mira la cantidad de personas que están solamente audibles. Ok, cuando estamos pidiendo, por favor, conéctense con que queremos verles su rostro porque queremos conocerlos. La otra situación es que nosotros acordamos en la primera lección que íbamos a tener 12 clases presenciales de esta manera. Utilizamos este medio porque es el que más fácil puede ser para todos nosotros, ¿verdad? El podernos conectar de esa forma. No hay forma de que ustedes vengan hasta aquí o que yo vaya hasta donde están ustedes. Así que utilizamos este medio como una forma de congregarnos y estar juntos en medio de esta hora. Y me he dado cuenta que no se conectan y que muchos de ustedes están quizás tomando una decisión que no es sabia, que es precisamente quizás simplemente decir, como me están enviando las grabaciones, pues no me conecto y la oigo después. La oigo después fuera del ambiente que estamos creando de sanidad. En este momento que estamos nosotros convocados, estamos declarando que hay un manto de sanidad tendido sobre nosotros. Sí, Señor. Estamos en una congregación, tenemos un manto de sanidad tendido y hay cosas que suceden en el momento que es el Espíritu de Dios tomando dominio, control y moviéndose entre nosotros. El hecho de que simplemente se dispongan a decir, pues lo veo en otro día de la semana, o quizás muchos de ustedes hasta están no viendo ni siquiera las clases completas, están simplemente brincando una clase o empatando la cosa, eso no fue el acuerdo que tomamos. Porque si fuera de esa manera, entonces no hacía falta que nos convocáramos. Yo me podía encerrar en una oficina, hacer la grabación y enviárselas a ustedes por WhatsApp. No habría la necesidad de hacer todo lo que hay que hacer para estar a esta hora juntos. Es mucho el arreglo que hay que hacer y ajuste que hay que hacer. Ahora mismo, ahora mismo estamos sentados en la casa de la pastora, porque la electricidad se fue. Así que en la iglesia no hay electricidad. Y estamos en la casa de la pastora en este momento para poder estar con ustedes. Así que yo voy a esperar que sí haya el compromiso de honrar los acuerdos que establecimos desde el principio. Estamos a mitad. En este momento ustedes deciden si quieren seguir con estas lecciones y la forma de decirme a mí que quieren seguir es respondiendo a los acuerdos que tomamos y estar presente, seguir las direcciones, hacer las asignaciones, que son pocas las que se dan, pero se las doy, para poder terminar hasta la clase número 12.
porque si no simplemente si el mensaje es que no se convocan, la semana pasada hubieron 15 personas ausentes, porque nosotros estamos llevando la asistencia. Así que 15 personas ausentes me llama la atención, ¿ok? Y la intención es que revisen si es algo que ustedes en verdad están interesados en terminar o si entienden que ya con lo que se han recibido es suficiente y entonces podemos detener las clases si quieren, ¿verdad? Pero si no, yo quiero que lo piensen, que decidan cada uno en su corazón, ¿verdad? Con que si están dispuestos a seguir. Porque seguimos hasta con el que esté dispuesto. Esta noche, antes de entrar al material, que es un poquito largo, yo quiero que la hermana que fue la que inventó todo este lío, Danira, estuvimos compartiendo en el retiro Perla de Gran Precio y allí fue donde nos conocimos. Y en ese pequeño tiempo de conversación surgió la idea de por qué no compartimos esta enseñanza y, la, y nos exponemos a ella. Y fue Danira la que ha hecho todo este contacto, maneja el chat y está en contacto con ustedes. Es siempre desde una zona de servicio excelente y siendo como ella es, una mujer de Dios con un compromiso muy serio con el Señor. Y yo quiero que ustedes escuchen el testimonio de ella esta noche. Yo le voy a dar una parte para que ella testifique y después yo entro a la clase, ¿ok? Danira. Amén. Dios les bendiga a todos, amados. Dios les guarde. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? La gloria siempre es para el Señor. El miércoles pasado, ¿verdad? Yo tuve una experiencia después de la clase, la cual el Señor me inquietó a compartirlas con todos ustedes. Estas clases, amados, son tan poderosas y son un plan divino de Dios. El Espíritu Santo ministraba bien fuerte en esta semana pasada que Dios está libertando y sanando, pero es cogiendo la clase en vivo como lo estamos haciendo ahora. Las clases, como dijo mi hermana Miriam, que están grabadas es como para repasar, pero el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía, yo estoy sanando, yo estoy libertando, y es en el momento que se está dando la clase, yo estoy trabajando con cada uno de ustedes. Y yo tuve mi propia experiencia el miércoles pasado y yo pensé que esta experiencia era para mí y el Espíritu Santo me ministraba que tenía que compartirla con ustedes. Porque el Señor me dijo, ya es tiempo que mi iglesia hable lo que yo hago con ellos. Y yo quiero compartir que la semana pasada y el Espíritu Santo me ministraba que habían otras personas que sí estaban sintiendo estas incomodidades y estaban sintiendo cómo Dios estaba trabajando con ellos. Y quizás muchos no están entendiendo el por qué se sentían así. El Señor me decía, cuenta lo que yo hice contigo el miércoles pasado y habla tu testimonio. Porque el Señor me decía, mientras se están dando estas clases que fueron convocadas por Dios, yo estoy desprendiendo de cada uno de ustedes. Así que el miércoles pasado yo cogí la clase con ustedes y cuando terminó la clase, aleluya, yo sentía una incomodidad, yo sentía una tristeza, yo sentía como un enojo que yo no quería hablar con nadie. ¿Y tú sabes por qué lo estoy hablando? Porque el Espíritu Santo me decía, es tiempo que la iglesia, que nosotros hablemos lo que Dios está haciendo con nosotros para que otros vean y digan, Dios también está trabajando conmigo. Y en ese momento yo decía, pero ¿por qué yo me siento así? Si yo terminé de coger una clase de sanidad, de liberación, ¿por qué yo me siento de esta manera? Yo tengo, para aquellos que no saben, yo tengo 2 hijos varones, uno de 25 años, el otro de 17, y en ese momento, cuando ellos se acercan a mí, yo sentía la incomodidad, yo decía: "Hijo, en este momento yo no quiero hablar, no quiero hablar con nadie". Y mi hijo mayor, que, ¿verdad? Los 2 son un siervo de Dios, pero mi hijo mayor me dijo: "Mamá, lo que tú sientes es espiritual". Y yo sentía que ahí había algo dentro de mí, una incomodidad, algo iba a pasar, pero yo no entendía lo que iba a pasar.
De momento estamos en mi cuarto y yo cierro mis ojos y yo comienzo a ver una niña. Era una niña de 7 años. Esa niña que yo veía de 7 años y recuerdo la edad porque me vi años de los pocos cumpleaños que a mí me celebraron cuando era una niña y recuerdo aquel cumpleaños que yo tenía 7 años. Yo cierro mis ojos y yo veo a esa niña y yo siento una aflicción y esa niña era yo. Yo estaba despierta, simplemente cierro mis ojos y estoy viendo a la niña. Y yo digo, yo soy una niña triste. Y yo comienzo a llorar, yo soy una niña triste. Y mi hijo, que es músico, iba a buscar su guitarra para tocarla. Y yo empecé a llorar, pero ya no estaba hablando yo, sino estaba la niña hablando. Y yo dije, yo soy una niña triste, porque él no quiere jugar conmigo. Y yo quiero que él juegue conmigo, pero él no quiere jugar conmigo. Estaba hablando de mi papá. Yo sabía lo que estaba pasando, pero yo no podía tener control porque la que estaba hablando era la niña. Cuando mi hijo iba a tocar la guitarra, yo le hice con mi mano que se detuviera porque el Espíritu Santo puso en mi mente, llama a Miriam. Y yo llamé a Miriam, no sé si eran las 10 de la noche, no había pasado mucho tiempo en que terminó la clase. Pero cuando yo la llamo, quien comienza a hablar con ella llorando apenas, en un momento recuerdo que ella me dijo que no sé, Miriam, como que no podías entender porque había mucho llanto, pero quien estaba llamando a Miriam era la niña. Y la niña le decía, yo estoy tan triste porque yo soy una niña triste, porque yo solamente quiero que mi papá juegue conmigo. Mi papá, yo me crié en un hogar donde mi papá era un hombre alcohólico. Él nunca Yo no puedo decir que gracias al Señor yo nunca fui una niña que fui violada. Mi papá nunca nos pegó, pero mi papá estaba ausente porque él era un hombre alcohólico. Y cuando yo quería jugar con él, mi papá no estaba. Y yo amaba a mi mamá también, pero yo veía luces, como decimos, por mi papá. Y yo lloraba, yo no sabía que eso estaba en mi mente. Yo no estaba en esos días pensando en eso. Eso no estaba en mi mente, que yo estaba en un momento de mi vida triste, porque cuando yo quería jugar, que era una niña con mi papá, él no estaba, porque él estaba en un negocio alcoholizado. Pero en mi inconsciente había una niña que sentía una soledad. Y eso salió a flor de piel. El Espíritu Santo permitió que saliera. Y en aquel momento la que estaba llorando era la niña. Y yo decía, yo quiero que él juegue conmigo, pero él no está. Y yo lo que sentí era un vacío, una soledad. Y entonces Miriam comenzó a trabajar conmigo y hablarle a aquella niña, que aquella niña no estaba sola, porque aquella niña, el Padre Celestial la cogió por la mano. Y aunque el papá físico no estaba, pero hay un Padre terrenal que ha estado ahí. Luego comenzó a hablar el pastor Vladimir, ¿verdad, Miriam? Sí, El pastor Vladimir comenzó a hablarle a la niña sí, sí. y comenzó a trabajar conmigo. Miriam estaba ahí, pero comenzó a trabajar conmigo. El Espíritu Santo, después que termina todo, me hace entender que era necesario que el pastor Vladimir entrara porque el conflicto mío era con una figura masculina, Wow. donde había un padre ausente que no me dedicó el tiempo, no me protegió, y esa niña en el inconsciente tenía una tristeza y una soledad. Así que cuando yo escucho la voz de aquel varón, comienza a hablarme, comienza a ministrarme, y dentro de todo eso me lleva hasta la adulta que soy ahora, diciéndome que el Dios, que aunque mi padre físico no estuvo ni está, yo tengo un Padre celestial que siempre ha estado conmigo. Así que yo necesitaba escuchar aquella voz porque aquel conflicto que yo tenía era con la figura paternal que no me protegió y no estuvo al lado de aquella niña que lo anhelaba. Yo no sabía que eso estaba ahí, pero Dios que todo lo ve, el Señor que ve lo más profundo y que eso es lo que Dios está trabajando. Esa es mi experiencia con a través de una clase, ¿verdad? Y Sí, eso es lo que está haciendo. Yo sé
decía, y el Espíritu Santo me ministraba, que Dios está trabajando con todos nosotros. Esa incomodidad que sentimos, eso que sentimos que no podemos explicar, quizás a muchos se le manifiesta con enojo, con tristeza, con coraje, con desesperación, con ansiedades, eso que estamos experimentando, el Espíritu Santo me ministra y me decía, yo estoy desprendiendo, yo estoy arrancando, está libertando. Y muchas veces decimos, no, pero yo soy líder, no, pero yo estoy al frente, no, pero no importa. Que Dios arranque, que Dios quite de nosotros todo lo que tenga que quitar, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, transformarnos, libertarnos. Yo no sabía que esa niña estaba triste y esa soledad por muchos años se manifestó hasta ese día. Amén. Que todo eso estaba en el inconsciente. Así que lo comparto con ustedes para que cada uno ha tenido su propia experiencia, ¿verdad? Pero en obediencia a lo que Dios me dijo, háblalo. Amén. Le damos gracias por ese testimonio, porque realmente vemos lo que el Espíritu Santo hace. Es una persona que está no solamente dispuesta, está comprometida y está recibiendo de Dios, Como el Señor bajó a esas tierras, como decimos, de las memorias, ¿verdad? La tierra del olvido, ¿verdad? Como dice el Salmo 88. Y de allí sacó una experiencia de dolor que marcó la vida de Danira. Y quizá que la marcó en muchos aspectos, que hasta pudo haber tocado parte del aspecto de su vida adulta. Pero el Espíritu de Dios fue allá, a la niñez, y trató con esa niña sola. Así que definitivamente te damos gracias y sabemos que el que se dispone, el Espíritu de Dios, está dispuesto a sanar. El Señor nos quiere sanar por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mil gracias, Danira, por ese testimonio. Vamos esta noche a trabajar. Miriam, tenemos a Glenda en el chat que dice lo siguiente: segundo lo ocurrido, me pasó también, pero entendí que era que Dios me estaba liberando. Amén. Fue en la última clase y lloré. Me acordé de cómo me llamaban cuando era pequeña. Muy bien, tremendo. Gloria a Dios. Sí, qué bueno. Glenda, Dios te bendice. Claro que sí. Bueno, vamos a clase. Es importante, ya lo habíamos dicho, estoy repitiendo, es importante conocer al enemigo y saber cómo opera para poderlo vencer. Vemos a Moisés enviando espías, ¿se acuerdan? A la tierra del enemigo y evaluar su territorio. Igualmente lo hizo Josué cuando envió los espías. Cuando somos ministrados o cuando nosotros vamos a ministrar a otros, necesitamos saber la estrategia del enemigo, quién es, dónde está, dónde habita, cómo entró y qué está haciendo en la vida. Por esa razón casi siempre nos dejamos llevar por la función que hace. Le llamamos espíritu de temor porque está produciendo miedo. Le llamamos espíritu de ira porque está produciendo ira. Casi por la función, por lo que está haciendo. De esa manera identificamos. De esa manera es que lo llamamos. Ahora, hay que desarraigar las raíces de las ataduras. Lo importante es ir a la raíz. Como el testimonio que dijo Danira, fue una forma del Espíritu de Dios llevarla a tocar una raíz de atadura. Y eso es la intención de la sanidad interior. Y es como las raíces de un árbol. ¿Se dan cuenta de eso? Las raíces de un árbol, cuando estamos en las raíces de un árbol, a veces tenemos la costumbre de empezar a podar. Buscamos la tijerita y empezamos a podar. Y ponemos el árbol que lo bajamos, le sacamos todas las hojitas secas y los frutos que están dañados y lo podamos. Pero ¿qué pasa con un árbol podado? Retolla, vuelve de nuevo a crecer, vuelve de nuevo a producir el mismo fruto que estaba dando. Y de esa manera, lo que hacemos es que cuando estamos delante de una vida, como hicimos con la dinámica del triángulo, de los números de los triángulos que podíamos ver, es que a veces cuando ministramos lo que vemos es lo obvio, lo que está delante de nuestros ojos, que es el fruto de la... Pero hace no solamente el fruto, sino que ir a las raíces, de podar sino ir a las raíces. Dice Marcos 11, 3, 13 y 14. Este texto lo vamos a tocar también la semana que viene, cuando comencemos a hablar sobre las raíces del árbol del rechazo, que vamos a tocar el rechazo,
La semana que viene vamos a tratar de tocar un poco de la inseguridad. Vamos a tocar un poco del concepto de valía y también pretendo tocar también algo sobre el fracaso. Esos son los temas que se van a tocar la semana que viene. Y el texto que yo voy a utilizar tocando la cuestión de la raíz es precisamente Marcos 11, 13 al 14, que dice, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, Jesús no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículos 20 al 21 del capítulo 11 de Marcos. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjense bien que la higuera se secó no hasta la raíz, sino desde la raíz. ¿Por dónde empezó a secarse entonces? Si dice desde la raíz. ¿Se dan cuenta de eso? Si dice desde la raíz, comenzó a secarse desde abajo hasta arriba. No comenzó desde arriba hacia abajo. ¿Estamos? Desde la raíz. Y la intención que tenemos a través de estos procesos es precisamente que lo que está en nosotros produciendo ese fruto que es visible, que otros pueden identificar y ver, nosotros podamos ser sanados y que de momento desde la raíz se seque lo que está operando, que nos está dando problemas. Algunas de esas raíces que yo quiero tocar en esta noche, para resumirlo en verdad, ¿cuáles son las raíces de las ataduras? Yo podría decir que es el pecado, la transgresión y la iniquidad. Pecado, transgresión e iniquidad. El pecado es la palabra en griego amatia, que significa errar al blanco. Errar al blanco. ¿Por qué? Es porque solo Dios es perfecto. Todos nosotros erramos al blanco al compararnos con Él. Pecado es lo que no nos permite acercarnos a Dios. Precisamente lo que hubo que remover de la vida fue el pecado para podernos acercar a un Dios justo y santo a través del perdón que recibimos por el sacrificio de Cristo, que no solamente fue a la cruz y llevó nuestro pecado, sino que se movió en el principio de la sustitución. Es lo que nos permitió la entrada al Padre, la relación con el Padre. Cristo nos sustituyó en la cruz, tomó nuestro lugar y expió nuestros pecados, haciendo posible que nos relacionáramos con Él adecuadamente, en forma adecuada. Dice Éxodo 34, 7, 6 al 7. Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. La pregunta que contesta este texto es, ¿qué se transfiere hasta la tercera y cuarta generación? El texto dice que lo que se transfiere a la tercera y cuarta generación es la iniquidad. La iniquidad en hebreo significa perversión, depravación moral. Perversidad significa torcido, encorvado. Si tenemos iniquidades, significa que estamos, ¿qué? Torcidos. En nuestras vidas hay cosas hacia las que nos inclinamos. La iniquidad tiene que ver con esa inclinación al pecado, con esa tendencia, no tanto a ejecutar el pecado, pero a una inclinación a esa manifestación de pecado en particular.
porque está ya en nuestra naturaleza a nivel de lo generacional que ha sido bajado, ¿verdad? Y ha transitado hasta alcanzarnos a nosotros. Al no desarraigarla, esa inclinación, esa iniquidad, al no estar desarraigada de mi vida, ¿cuál va a ser el problema? Que va a pasar a la próxima generación. Y es lo que se va a dar un tránsito, porque hay como una avenida abierta que permite que se mueva esa iniquidad de generación en generación. Pregunto y ustedes me contestan. Yo les asigné a ustedes para esta semana escuchar el conversatorio. ¿Cuánto lo hicieron? Son manitas. Levanten las manitas los que pudieron escuchar el conversatorio. Ese conversatorio del licenciado Manucci y el juez Morales es poderoso con relación a, porque él hace unas explicaciones bien tremendas con relación a manejar precisamente lo generacional y con relación no solamente a eso, sino a cómo nos acercamos en unos momentos dados al trono de la gracia. Fíjense bien que para mí el trono de la gracia es precisamente esa corte. La corte en Dios, más que un magistrado, más que una mesa como se siente el juez, es el trono de la gracia donde nosotros tenemos acceso abierto. Ese acceso está disponible, nos dice acércate confiadamente al trono de la gracia, porque tú vas a tener misericordia y socorro para tu necesidad, para la oportuna necesidad. Así que nos acercamos confiadamente en base a qué, en base a quién nosotros somos en Cristo y en base a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y precisamente a través de esa obra de salvación, de esa obra perfecta, completa, y que nosotros nos paramos allí conociendo lo que Él venció y que nosotros hemos sido herederos de esa gran majestad del beneficio de su obra, es que nos acercamos a ese tribunal del juez justo diciendo, este acusador que viene contra mí y que está acusándome de día y de noche, yo te pido, Señor, que la sentencia salga de tu trono. Saco la situación de las manos del hombre y las llevo delante de ti, y eres tú, de tu boca es que sale la sentencia. Ese conversatorio junto con este material que voy a dar hoy es un material muy completo para ayudarlos a ustedes a lidiar con maldiciones, con cosas generacionales, con los temas que vamos a estar tocando, con la transgresión, con el pecado y con la iniquidad. Así que por favor, el que no lo ha terminado de oír, óiganlo, pónganse al día, porque porque hay cosas que yo no les puedo decir aquí porque el tiempo no me da. Se lo estoy dando por el lado para que puedan completar lo que es necesario recibir. Iniquidad, así que iniquidad es el deseo de pecar, no es el pecado en sí. ¿Cuántos de nosotros vemos semejanza con nosotros en la iniquidad de nuestros hijos? Nosotros y de nosotros con nuestros padres. Podemos ver que la inclinación a ese pecado que yo tengo, yo lo puedo identificar en uno de mis padres. O yo también lo puedo ver manifestado en uno de mis hijos o en mis hijos. Pues precisamente es de lo que nos estamos tratando de identificar esta noche. Así que nosotros hemos sido, así como podemos pasar la iniquidad, nosotros somos llamados a impartirles vida a nuestros hijos, porque ellos tendrán que vencer a través de la impartición de vida que reciben. Van a tener que vencer lo que nosotros tuvimos que vencer, trabajando con la iniquidad. El que no tiene hijos rompa la línea de iniquidad desde antes para detener el tránsito generacional. Y nosotros que ya estamos en medio de una experiencia de ser, yo soy la primera de 4 generaciones que van a recibir lo que yo he vivido, lo que yo estoy impartiendo. Pero yo soy la tercera también, o yo soy la cuarta de alguien de atrás que o no cerró la puerta en un pecado, no se arrepintió, no resolvió lo que tenía que resolver, y ahora ese pecado ha ido visitando hasta el punto de poder alcanzar mi propia vida o alcanzar la vida de mis hijos, ¿verdad? Y en este caso ya pues tengo nietos, así que
Estamos hablando de que hay en este momento 3 generaciones que están vivas en la tierra. Ya mis padres murieron, pero yo soy la cabeza de 4 generaciones para el frente. Y mi hijo es la segunda generación y su nieto la tercera. Uno de cada uno de ellos tiene que entender que carga la responsabilidad de que van a transmitir 4 generaciones para el frente. Que lo que tú hagas va a pasar a otros en el nombre de Jesús. Y que por lo tanto somos responsables de trabajar todas estas experiencias y todas estas ataduras en nuestra vida precisamente para hacerles bien. Porque nuestra intención es que podamos pasar el batón cuando sea el momento oportuno, podamos pasar el batón y que ellos corran la carrera que tienen por delante. Y que nosotros seamos, como se dice de David, que David fue fiel a Dios en su generación. Y que de la misma manera mi hijo Gabriel y mi hijo Emanuel puedan decir, yo fui, pero vean los demás y digan, ellos fueron fieles a Dios en su generación. Y que cuando le toque correr la carrera a Biel, Samuel o Namira, mis nietos puedan decir exactamente lo mismo, cada cual en su generación, respondiendo a lo que Dios le ha ido entregando. Ahora bien, lo que hemos dicho hasta ahora es que la iniquidad es el deseo de pecar que pasa de generación en generación. La iniquidad en el corazón del hombre es lo que lo lleva al pecado. Hay que cortarla, hay que desarraigarla, hay que darle la orden de que se seca esa iniquidad hasta la raíz. El espíritu, la Biblia habla del espíritu de juicio y el espíritu de fuego, que es el espíritu mismo de Dios. ¿Okay? Y dice Isaías 4:3. Isaías 4:3 dice, y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Santo. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es precisamente formar la imagen de Cristo, formándonos a la imagen de Cristo, llevándonos a la estatura del varón perfecto. Es limpiando nuestra vida, precisamente haciendo esa obra santificadora que va a durar hasta que vayamos al Señor o que Él venga a nosotros. Pero esa obra es continua del Espíritu Santo en nuestra vida. Y así dice, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Dice el 4:4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador. ¿Cómo llama el espíritu de fuego y el espíritu abrasador? Vamos a buscar un momentito Mateo 3:11 al 12. Mateo 3:11 al 12. Dijo de Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. El Señor está en la tarea de limpiar su era y su era somos nosotros, ¿verdad? Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que necesitamos que toda escoria, que toda paja, cuando también habla Pablo, ustedes se acuerdan que Pablo habla de cuando a veces edificamos y estamos edificando en Dios, creyendo nosotros que estamos edificando con piedras preciosas. Y cuando el Señor evalúa eso que estamos edificando, lo llama paja, lo llama heno, lo llama hojarasca, lo llama madera. Y es necesario que veamos nuestra vida en Dios como Dios la ve. Y si Él dice, si a lo que yo llamo piedra preciosa, el Señor le está llamando paja, es necesario que yo me detenga y es necesario que yo me alinee con la palabra que el Señor está dando y que yo pueda decir simplemente, Señor, quema la paja, quema la hojarasca, quema todo lo que pueda estar con ese espíritu de juicio y con ese espíritu de fuego que está en el Señor. ¿Qué dice Juan 16:8? El Evangelio de Juan
aquí. 16. Ya lo tengo. 16:8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Así que ese espíritu abrasador, ese espíritu de fuego y ese espíritu de juicio es el Santo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que ya ha venido a ser morada en nosotros y que está haciendo la obra que se le encomendó. Precisamente traer y aplicarla a nuestra vida todos los beneficios y alcance de la obra de Cristo, de lo que el Señor hizo por nosotros, a favor de nosotros, con su plan redentivo. Recuerden siempre que en ese consejo se le llama en teología el consejo de redención, es como llaman a ese acuerdo de la Trinidad, en ese acuerdo donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hablaron sobre el plan de salvación, y hablaron de, Él envía, el Padre envía, el Hijo dijo, yo estoy dispuesto a ir, y el Espíritu se ejecutó el plan, y el Espíritu Santo viene a aplicarlo, y viene a traerlo a nuestra vida hasta llevarlo a total cumplimiento con relación al plan eterno. Por lo tanto, parte de ese plan es limpiarnos de iniquidad. Parte de ese plan es sanar nuestro corazón. Y parte de ese plan es llenarnos de su espíritu. Parte de ese plan es que nosotros caminemos en el nombre nuevo. Es que nosotros participemos de la extensión de ese reino, que es precisamente su medio y su agencia para alcanzar el mundo completo. Entonces, así que pedimos al Espíritu Santo de Dios, al espíritu de juicio que juzgue la iniquidad y al espíritu de fuego que la consuma. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Ahora. Le vamos a decir, Espíritu de Dios, ahora. Ahora yo vengo a ti, yo vengo delante de ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, que vea mi iniquidad, que la pueda reconocer, que la pueda renunciar, que la pueda traer delante de ti y que pueda ser libre de ella. En el nombre de Jesús. Los juicios de Dios en el creyente siempre son correctivos, no destructivos. Por lo tanto, no tenemos que temerle a los juicios de Dios. Los juicios en el creyente es para corregirnos, es disciplina de Dios, pero no es para destruirnos. No estamos puestos para ira, dice Tesalonicenses, sino para salvación. Hemos sido puestos para salvación, no para ira. Por lo tanto, sus juicios son correctivos. Así que con la iniquidad, ¿qué hacemos? Cortamos las ataduras en el alma. Renunciamos a todo aquello que produce emociones y conductas contrarias a la palabra de Dios. Renunciamos al terreno que le concedimos al enemigo y que el enemigo tomó a base de nuestra iniquidad. Y declaramos en el nombre de Jesús que se nos regresa. Le damos la orden al enemigo de que suelta la área de nuestra vida que tomó y que nosotros volvemos bajo el control del Espíritu Santo a dominar, a tener dominio sobre esa área que Él estuvo manejando hasta ahora. Pedimos al Espíritu de Dios que juzgue la iniquidad, que consuma con su fuego, que queme, y volvemos a ponernos bajo el pacto protector y eterno de Dios. Es un pacto, Él hizo un pacto con nosotros. A mí me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios habla del pacto que hizo con nosotros y habla del pacto que yo hice entre mí y ti. Uno dirá, ay, el Señor no sabe gramática, no se habla así. Siempre decimos, como decimos, el burro adelante para que no se espante, ¿verdad que sí? Y decimos, tenemos la tendencia de decir, se dice entre ti y yo, ¿verdad? Entre tú y yo. No, Él siempre dice entre yo y tú. Porque Él es el que originó el pacto. Y Él es fiel a su pacto. Y él es el Señor. Y cuando tú falles al pacto, Él no falla. Es un pacto eterno. Y es un pacto que Él va a honrar siempre. En el nombre de Jesús. Ahora el pecado. ¿Cuáles son las raíces de las ataduras? El pecado, la transgresión y la iniquidad. Hemos hablado ya del pecado. Ahora vamos a hablar de la iniquidad un poquito, ¿verdad? Trabajamos con el pecado, dijimos lo de la salvación, gracias.
hablamos sobre la iniquidad, perdón, ya hablamos sobre la iniquidad. Y ahora quiero coger el tema de la transgresión. La transgresión. Así que, ¿qué dice el texto? Lo que está pasando en un avión. Nosotros vivimos en Isabela y estamos cerca de Aguadilla, y en Aguadilla hay un aeropuerto. Así que por eso con frecuencia escuchamos los aviones pasándonos por encima de las casas. Entonces fíjense bien que el texto de Éxodo 34 lo que dice es, y contesta la pregunta, ¿qué es lo que Dios perdona? Dice que Dios perdona el pecado, la iniquidad y la transgresión. Entonces, la transgresión en hebreo, rebelión, significa sublevación, sea nacional, sea moral, sea religiosa. Y es traducida transgresión, pecado, culpa y ofensa. Transgresión significa sublevarse, rebelarse. Viene de una raíz que significa apartarse de una autoridad justa. Para transgredir tenemos que rebelarnos, sublevarnos contra nuestra autoridad. Estamos. Fíjense bien que hay un elemento, todo es pecado, desde la iniquidad y el pecado, pero fíjense bien las dimensiones que trae el que la palabra los desglose de esa manera y lo divida de esa manera. Y es tan tremendo que dice precisamente el Salmo 32:5. Yo creo que menciona las tres. Estoy tratando de recordarlo ahora. La doctora Yana, si lo consigue. Sí. 32:5. Mira a ver si la... Sí. Dice, mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dile, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Bien, menciona las tres. ¿Se dan cuenta que están ahí las tres? Menciona el pecado, menciona la iniquidad y menciona la transgresión. Y dice que él vino a ¿qué? A perdonar las tres. Que él vino a perdonar las tres. Iniquidad, pecado y transgresión. La Biblia textual. La Biblia textual. Sí, pero también la del 60 lo dice exactamente de la misma manera. Mi pecado te declaré y no lo encubrí. Piensen bien cómo la confesión, ¿qué es lo que se requiere para que ese pecado sea perdonado? Arrepentimiento. ¿Qué es exponerlo, no encubrirlo? ¿Okay? Declararlo, que es confesarlo. Confesarlo, dice, confesé mis transgresiones. ¿Okay? ¿Para qué? Para recibir tu perdón, ¿verdad? Se recibe el perdón cuando nosotros reconocemos, renunciamos y confesamos y nos arrepentimos. Todo en lo que nosotros vamos a vivir y en lo que estamos haciendo con ustedes y lo que ustedes en un momento dado van a hacer con otros, lo repito, lo voy a repetir varias veces durante este curso, y es lo que dice la hermana, mi gran amiga y hermana, que ya partió con el Señor, hermana Elsa Banucci. Ella trabaja, decía siempre, lo que hay que identificar es simplemente los perdones, hay que identificar los pecados y hay que identificar los pactos, que en los pactos mete todo lo que tiene que ver con la atadura satánica, ¿ok? Con nuestras ataduras. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Todo el tiempo hay que hacer lo mismo. Tenemos que confesar, tenemos que renunciar, tenemos que arrepentirnos. Y en medio de ese trabajo, nosotros nos damos cuenta, aquí el enemigo entró. Y si hubo una puerta por donde entró, entonces nosotros reprendemos y echamos fuera. Y cuando eso, tú bendices tu vida y bendices la vida de otros. De una forma muy sencilla y muy completa a la vez. Entonces, vamos a trabajar ahora con los juramentos. Miren, esto de los juramentos es algo que parece una sencillez, pero tiene un gran importante que lo toquemos ahora. Un ejemplo de transgresión son los juramentos. Y en los juramentos, es algo que nos maldice, porque son determinaciones que nosotros hacemos con nosotros mismos, con nuestro corazón. Nosotros, en los juramentos particularmente, la desobediencia ocurre
cuando el Espíritu Santo nos ha dado convicción en un área de nuestra vida y nos negamos a enfrentarla, a manejarlo, a renunciarlo, a trabajarlo. Si el cristiano está siendo ministrado por muchas ataduras, es probable que el Espíritu Santo ha tratado de sanar varias áreas de su vida y él simplemente ha resistido. Eso que repita, identificar perdón, el pecado, se le quedó uno. Perdones, pecados y pactos. Pactos es todo lo que tiene que ver con ataduras satánicas. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de pacto decimos, en algún momento tú perteneciste a una logia, tú fuiste parte de los masones, que son pactos, nosotros hemos pactos con alianza de alma, acuerdos que hacemos con otros, tiene que ver, fui a donde un espiritista, todo lo que tiene que ver con el mundo de ocultismo, pues todo lo que tiene que ver con alianzas que fueron fuera del pacto de Dios, todo eso cae dentro de la categoría de los pactos y ahí entramos siempre literalmente a ver la obra del enemigo en la vida y cómo la amarró y cómo la ató. Entonces, estamos en los juramentos. Son áreas que yo quito de la autoridad de Dios. Es un área de mi vida que yo tomo control de ella, que se supone que estuviera bajo mi vida completa, bajo el gobierno de Dios y bajo el pacto de Dios. Pero en un momento dado, por alguna experiencia, por algo que sucedió, nosotros simplemente nos salimos de ahí y tomamos esa área y la manejo yo. Yo decido qué hacer y no le pregunto al Señor, ni oigo lo que me está diciendo, justifico lo que yo quiero hacer. ¿Okay? Y cuando eso sucede, yo estoy quitando la protección de Dios de esa área. Y a veces es de a tal magnitud que de momento el Señor como que suelta esa área y nos deja que nosotros asumamos la consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestra terquedad, de nuestra obstinación, de nuestro orgullo. Somos gente bajo pacto y este pacto nos protege en todas las áreas de nuestra vida. Si desobedecemos la voluntad de Dios, estamos quitando esa protección que nos cubre, que nos ayuda, que nos bendice. Claro, hay cosas que hacemos que es por ignorancia. En el caso del juramento es algo que yo hago, porque en los casos de ignorancia hay mucha cobertura de Dios, pero usualmente si nos revelamos es algo intencional, es algo que hacemos. Pues quizás directamente no decimos que es una rebelión contra Dios, pero es una decisión que estoy tomando y no voy a Dios sobre esto, yo no tengo que hablarlo con Dios, esta cosa yo la decido yo. ¿Okay? La persona muchas veces tratamos de justificar nuestra desobediencia y rehusamos de momento dejar o escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Con los juramentos, así que son determinaciones que yo hago en mi corazón. Es como decir que nadie tiene control de mi vida en esa área, ni siquiera Dios. Los juramentos son hechos cuando alguien ha hecho algo en contra de nosotros o nos hemos visto en medio de una situación en particular y nosotros nos hacemos una promesa a nosotros mismos. Con relación al juramento es algo que yo hago conmigo misma, no es con otro, no es un juramento con otro, es un juramento que yo hago conmigo misma. Los juramentos endurecen el corazón. Es como yo decir de momento, nunca seré como mi mamá, no volveré a confiar en nadie. Jamás me volverán a herir. Yo me voy a garantizar que esto no vuelve a pasar. ¿Okay? Esto no va a ocurrir jamás. Jamás me van a volver a engañar. De los hombres hay que cuidarse, porque todos son malos. El juramento dominará el alma de la persona hasta que sea roto. Pone una dura e intocable fortaleza en el corazón. Nos oprime y provoca que pensemos y actuemos según el juramento que hemos hecho. Así que piensen bien lo que es el juramento y que llegue un momento, miren, yo les voy a contar un testimonio, esto que voy a contar es bien fuerte, pero escuchen bien, miren lo que me pasó a mí. Y después fue que me di cuenta que había sido un juramento, no me di cuenta, cuando lo hice no me di cuenta que era un juramento, fue cuando pasó el tiempo fue que me vine a dar cuenta. Miren qué pasa. Cuando nosotros nos casamos, nos vamos a vivir a Sidra. Yo de soltera tuve una casita en Sidra, en la montaña.
Y cuando nos casamos, nos vamos a vivir allí, yo a los 3 meses de casada yo estaba embarazada ya de Gabriel, tengo a Gabriel, y por cosas de las cuales yo no sé cómo pasó, yo quedé embarazada inmediatamente de Manuel, con un bebé pequeñito. Y bajo unas condiciones donde yo estaba en la montaña, y mi esposo trabajaba en Carolina, y que trabajaba en el tercer turno. Así que Roberto se iba de casa a las 9 de la noche y no regresaba hasta las 9 de la mañana, porque después regresaba, salía a las 7 de la mañana y venía ahí casi durmiéndose por todo el camino hasta llegar a casa. Así que cuando nació ese bebé, ese primer bebé, yo estaba totalmente drenada y agotada, pero cuando hablo de un agotamiento, era un agotamiento impresionante. Para cómo fue un bebé que lloró mucho, pero cuando digo que lloró mucho es que lloró mucho. A las 2 de la mañana es que yo bajaba abajo a lavar los pañales, a las 2 de la mañana. Porque aquello fue una cosa, al punto que cuando yo salgo embarazada, yo dije, esto no me puede volver a suceder a mí bajo ninguna circunstancia. De alguna manera entró en mi mente el pensamiento de que aquella iba a ser mi vida, de que yo iba a seguir viviendo allí, que aquellas condiciones no iban a cambiar. Algo, y que yo dije, esto no puede volver. Así que, ¿qué pasó cuando yo voy a la cesárea de Manuel? Yo le dije al médico, usted corte y bote esa tripa que usted encuentre por ahí, la tira lo más lejos posible, ¿ok? Y bote que jamás se vuelvan a encontrar, ¿ok? Y yo hice esa decisión. Miren, hermano, yo entré después de eso a 9 años pensando que a mí me faltaba un hijo. 9 años que a mí me faltaba un hijo. Y se iba a llamar Roberto Caleb, precisamente. Todos en casa son Roberto, yo no sé por qué, porque Roberto es mi esposo, ¿verdad? Carlos Roberto. Así que el mayor es Roberto Gabriel y el otro Roberto Manuel, y este iba a ser Roberto Caleb. Hasta que yo no enfrenté ese momento de Señor, yo te pido perdón, porque yo te saqué a ti de ese asunto. Ese asunto lo trabajé yo. Yo decidí. ¿Okay? Yo no fui donde ti. Yo no me refugié en ti. El agotamiento que yo tenía, el cansancio que yo tenía, lo que fuera que pasó en ese momento, ¿okay? Bloqueó mi mente de tal manera donde yo no fui a Dios, no le pregunté, no lo discutí con él como siempre hacemos. Simplemente yo tomé una decisión y yo me hice un juramento. Esto no puede volver a suceder. Y para eso yo, drásticamente, son medidas radicales que hay que tomar, ¿ok? Y tomé una medida radical que luego, de la cual yo me arrepentí y de la cual yo reconocí, le tuve que decir, Señor, perdóname. Yo te saqué a ti de este asunto y yo puse esto bajo mi jurisdicción. Cuando me arrepentí de corazón, le pedí perdón al Señor y trabajé con los pasos como que levantamos un juramento. Aquello se levantó y aquella sensación de que me faltaba un hijo se fue. Se fue. Y yo no siento ninguna culpa, no viene a mi mente, no, lo comparto como un testimonio de algo que viví, algo que pasó, en mi vida con relación a esta área. Y parte de lo que el Señor va a hacer es que va a darnos un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo, dice Ezequiel 36:26. Yo voy a quitar el corazón de carne, del corazón de piedra, y le voy a dar un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esa obra que el Espíritu hace de volvernos a Él en esa posición de sujeción, de pacto y de decir, sí, Señor, tú gobiernas mi vida. Y yo te voy a dar cuentas a ti y tú vas a poner tu ley en mi corazón y yo voy a ser sensible a tu voz. ¿Qué hacemos cuando que vamos a quebrantar un juramento? Lo reconocemos. Le pedimos al Señor, revélame si yo he hecho un juramento. Y eso es lo que tú vas a decir ahora. Espíritu Santo de Dios, revélame si en alguna vez en mi vida, de niña, de adolescente, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el ambiente de trabajo, si en alguna relación de amistad, y si en algún momento yo hice un juramento de hoy, donde de alguna manera
le vamos a decir, Señor, tráelo a mi memoria. Cualquier situación que pudo haberme causado una determinación firme en mi corazón, sin ti. Luego vamos a arrepentirnos de cualquier reacción de coraje, de amargura, de temor, en mi caso de inseguridad en aquel momento, que cuando nació mi hijo Emanuel, inmediatamente, cuando yo salí del hospital, yo no volví a vivir al sitio que vivía. Yo salí del hospital para otra casa. Mi situación cambió totalmente, inmediatamente, al yo salir del hospital. La situación no se repitió en nada, cambió el panorama completo de lo que yo creía que yo iba a vivir. Aquello cambió, o sea, que Dios tenía control. Él sabía lo que iba a hacer. Fui yo la que no di el espacio. ¿Se dan cuenta de eso? Así que nos vamos a arrepentir que si fue la venganza la que nos llevó a hacer un juramento, si fue la amargura, si fue el odio, si fue un juicio que yo hice, un temor, una vergüenza que viví, lo que fuera, ¿okay? Que me llevó a hacer ese juramento. Voy a confesarlo por haber quitado esa área de mi vida del control de Dios, arrepentirnos, pedir perdón y renunciar al juramento y volver a decir, yo pongo mi vida bajo el dominio de Dios. Yo me pongo bajo la sangre de Jesús. Yo declaro que Jesús es mi Señor y que yo hago su voluntad. Tomo autoridad en el nombre de Jesús. Y me apropio del terreno que yo le entregué al enemigo y lo regreso. Ordeno que suelte el enemigo ese territorio ahora mismo, en el nombre de Jesús. Que le cedí a él cuando yo hice el juramento y lo recobro con la autoridad de Cristo, dándole órdenes que suelta mi vida dentro de esa área y vuelvo íntegramente al Señor. Mi corazón, mi mente, completo mi alma, mi espíritu, simplemente en compromiso con Dios y persevero en su palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Si se dan cuenta, entre los papeles que le mandamos esta noche, le enviamos cómo quebrantar un juramento, cómo quebrantar una maldición, cómo quebrantar los espíritus generacionales y cómo quebrantar fortaleza. Vamos a trabajar con el tema, pero si no me diera tiempo de terminarlo completo, lo tienen ahí porque se los envié en la foto que le envié. Son las 8:30. Vamos a ver cómo avanzo con esto. ¿Ok? Se lo mandamos en el papelito así. En el papelito, pero dice juramento. ¿Verdad? Lo tienen ya en sus pantallas puestas. Ok. Entonces, yo quiero hablar un momentito, antes de esto, que Dios demanda la totalidad de nuestro afecto, ¿verdad? Porque Él dice, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Dice Isaías 42:8. Él demanda la totalidad de nuestro afecto, de nuestro corazón y de nuestra obediencia, ¿verdad? Cuando Dios le habló al pueblo de Israel de entrar a la tierra prometida, Él enfatizó que ellos no iban a pactar con nadie fuera de Él. Toda otra alianza idolátrica o pacto tenía que ser rechazado, evitado, o recibirían maldición. Deuteronomio 7:2 lo dice, cuando el Señor tu Dios te haya hecho entrada, te las haya entregado a las naciones y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni le tendrás compasión. Los pactos, escuchen esto bien ahora, todo pacto que hayamos hecho nosotros o nuestros padres o nuestros familiares que han sido contrarios a la verdad de Dios y que no hayan sido quebrantados, siguen vigentes todavía. Siguen vigentes. No importa que tú digas, yo tengo 20 años en Cristo, pero si hubo un pacto que se hizo y ese pacto no se quebrantó, acuérdense de esto, el enemigo no sale de nuestra vida hasta que le demos órdenes de salida. Él no es que esté en nuestra vida y dice, está bien, yo recojo mis maletitas y me voy, porque ya me lo estás diciendo. No, a él hay que pararse firme. Al enemigo no le gritamos, no hace falta gritar en la liberación, no hace falta alterarnos, porque el enemigo está tan cerca que te escucha, él no es sordo. Él te va a oír y la palabra de autoridad está no en el tono de tu vida, sino en qué? En la palabra de Dios, ¿okay? Que es la que nosotros aplicamos en los momentos de reprender. ¿Okay? Entonces, tenemos que examinarnos y examinar qué pactos hemos hecho, dónde los hicimos, con quiénes hemos pactado, cuándo los hicimos y ante quiénes pactamos, hicimos esos pactos.
Hay pactos que no son dañinos y hay otros que sí. Por ejemplo, el pacto matrimonial es un pacto santo, ¿estamos? ¿Okay? Es un pacto santo y un pacto bueno. Nuestra relación con el Señor es una relación de pacto. El nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Que dice, yo estableceré mi pacto entre yo y tú, dice Génesis 17:7. Aquí está uno de los yo y tú, que habla el Señor, ¿verdad? Yo establezco mi pacto entre yo y tú. Y aun cuando dice segunda de Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no puede negarse a que él es un Dios que pactó. En los matrimonios que Dios unió. Yo oía a un pastor que cuando casaba a la gente decía que Dios no separe lo que Dios unió. Entonces dice, si Dios lo unió, no lo separará. Como diciendo, garantízate que te unió Dios. Porque a veces nos unimos nosotros, ¿verdad? Eso es un comentario. Ok. En los matrimonios, ¿por qué? Porque hay un pacto de amor, de fidelidad, de amistad, de ayuda. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero hay pactos con las tinieblas o inducidos por las tinieblas que hay que deshacer y anular. ¿Qué son los pactos? Los pactos son acuerdos, convenios, consentimientos, juramentos que ya tocamos, votos, alianzas. Hay pactos hechos por individuos, hay pactos hechos por familias, hay pactos hechos por generaciones, hay pactos que hicieron territorios, hay pactos que han hecho naciones y hasta continentes. Por ejemplo, en las mismas sororidades de las universidades, ¿verdad? Hacen pactos los muchachos jóvenes, la masonería. ¿Sí? Cuando las naciones hacen pactos unos con los otros. ¿Sí? Piensen bien. Y ha habido momentos, como se habla mucho de Haití, que sellaron un pacto de sangre con un cerdo en una plaza allí, en el año yo no sé qué, y que maldijo esa nación de una manera particular. Entonces, vamos un momentito a hablar sobre las maldiciones. La maldición es el deseo expresado de mal contra otro. Yo puedo maldecir a algo. Cada vez que yo digo mal de alguien, yo lo estoy maldiciendo. Decir mal es maldecir. Cuando alguien ha dicho algo mal de mí, me maldice. Y casi siempre tiene mucha fuerza lo que es la autoridad. Cuando una figura de autoridad nos maldice, tiene fuerza y tiene peso esa maldición. Pero también hay algo más. Puede ser el deseo expresado de mal contra nosotros por alguien o de nosotros mismos contra nosotros mismos. O la sentencia del juicio de Dios sobre los pecadores no arrepentidos. Piensen bien que la maldición sin causa nunca viene, dice la palabra. Y ese es el resultado de la desobediencia. Eso es lo que dice Proverbios 26:2. Así la maldición sin causa nunca vendrá. Proverbios 26:2. Y es que si en la línea generacional alguien pecó y no se arrepintió y no cerró ese pecado, no trabajó con esa iniquidad, no trabajó con esa transgresión, no trabajó con ese pecado. Ese pecado, la persona muere y ese pecado quedó abierto, pero quedó abierto dándole derecho al enemigo de entrar a nuestra línea generacional y transitar y moverse hacia adelante, hacia tocar las generaciones futuras nuestras. Yo no sé si ustedes recuerdan a un material de Ana Méndez, de la profeta Ana Méndez, que ella se vivió su vida en México, a pesar de que ella era de Canadá. Y ella, utilizando la palabra que después yo lo busqué y lo encontré en Levítico 18, del 18 al 20, esos 3 capítulos son bien poderosos en la formación de discipulado, en la formación del carácter nuestro, en llevarnos a arrepentimiento, en reconocimiento de las cosas generacionales que se hayan podido vivir en nuestra familia.
Pero una de las cosas que dice el Levítico 18, y no sé si en Levítico 18, es precisamente qué serie de pecados maldicen la tierra. Y que cuando la tierra es maldita, el problema que hay es que la tierra nos vomita. Miren qué cosa, la tierra nos vomita. Fíjense bien, cuando hay pecados abiertos que maldicen la tierra, y la tierra nos maldice. Dice voy a tocar aquí un solo texto de ese capítulo, el versículo 25, dice, y la tierra fue contaminada. Pero está diciendo antes de eso del bestialismo, del homosexualismo, del adulterio, del incesto, de todo, está hablando de actos de inmoralidad prohibidos por Dios. Y llega después de hacer todo ese recuento al versículo 25 y dice, la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. ¿Qué dice en el 27, pastorado? Yani. 18-27. 18-27. Yo no recuerdo dice ahí en esa Biblia. Porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron todas esas abominaciones y la tierra fue contaminada. Es lo que dice el 60, dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Fíjense que está hablando a un pueblo que entró a la tierra, a la tierra este quiere está hay eco. Con eso También Dios expulsó la tierra, expulsó a todo el pueblo, esas 7 naciones, ¿se acuerdan? Que fueron expulsadas y se la entregaron esa tierra al pueblo de Israel. Pero precisamente los expulsó de esa tierra por los pecados que ellos cometieron. Así que la tierra los expulsó a ellos. ¿Qué es lo que dice este texto? Que los va a vomitar a ustedes como también fue vomitado a la nación que habitó antes de vosotros. Y dice en el 28, ¿verdad? Eso es lo que dice, 27 y 28. Porque toda esta abominación hicieron los hombres que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Entonces, fíjense de qué estoy hablando. Estamos hablando de Levíticos 18, 25 y 27 y 28. Ok. Entonces, ella lo que habla es, y entonces ella utiliza el caso de México, porque es la nación donde ella ha vivido toda la vida, ¿verdad? Y entonces ella empezó a darse cuenta y a trabajar con los mexicanos con relación a llevar a la iglesia en México a entender cómo los indocumentados que salen son vomitados por su tierra, por la mucha, ella tocaba mucho la hechicería y los pactos de los indígenas en la nación mexicana, entre tantas de las tribus, con sus creencias y con sus ídolos y con el pecado que ha habitado en la tierra y ahora mismo con los carteles. Fíjense bien que hay una contaminación dentro de la tierra y esa tierra vomita a la gente, pero vomita a estos indocumentados que entran a la nación americana de una manera desesperada, pero sin ley para entrar, sin una puerta abierta que los recibe, sino que entran y la tierra donde entra también los vomita. Fíjense bien, ahora mismo hay unas decisiones que se quieren tomar y todo el tiempo es impidiendo su entrada o buscándolos para sacarlos. Yo estuve ministrando allá en una iglesia y me encontré con mucho pueblo indocumentado y esas familias se despiden por la mañana una de la otra y se despiden diciéndose por si no nos volvemos a ver. ¿Cómo tú vas a vivir día a día con esa angustia, con ese dolor tan grande, con ese susto que sales a trabajar y no sabes si en el camino se te arresta, se te detiene,
se te saca del país, se te mete en una cárcel, se te expulsa de un territorio. ¿Por qué? Porque entonces ella lo que decía es que hay que hacer paz con la tierra. Tenemos que, entonces ella utilizaba la libación, ella utilizaba actos proféticos como usando la libación, el vino, la sal, el grano, para de momento confesar los pecados que de sus ancestros, de los familiares, de ellos mismos que participaron y que hicieron que la tierra los vomitara. Y también confesaban el pecado de haber entrado a una nación sin ser autorizado. Y empezaban a decir, venimos a bendecir esta tierra, venimos a dar del fruto de nuestro trabajo a esta tierra. Venimos no solamente a ser bendecidos por esta tierra, sino también a bendecirla, a que esta tierra crezca y que sea bendecida y que sea fructífera a través del dominio que nosotros hacemos aquí y de la labor que hacemos. Y decirle a la tierra, no me vomites. En el nombre de Jesús yo vengo a cancelar el derecho legal que te da para que me vomites. Y yo vengo a cancelar el derecho legal que hizo que me vomitara la tierra de mi patria. Y nosotros, si nos damos cuenta en nuestra historia, nosotros muchas veces vemos lo mismo de Puerto Rico hacia los dominicanos. Hay una reacción igual. Y también he observado la misma reacción entre la República Dominicana contra los haitianos. Piensen bien cómo de momento la tierra vomita. No te queremos aquí, vete. O sea, ¿por qué? Porque en el lugar primario muchas veces se abrieron maldiciones, pero precisamente porque la tierra vomitó por los pecados que se efectuaron en ese lugar. Sí, sí. Podríamos pensar también que dentro de Puerto Rico existirá eso con los de la isla, en el área metropolitana. Ajá. Puede ocurrir también, ¿verdad? Aunque también hay que clarificar porque cuando decimos la isla, la gente se ofende, ¿verdad que sí? Hay una ofensa, pero yo creo que también porque falta también la orientación sencilla. Porque se les decía, eso yo lo con Roberto, porque Roberto es el que entra de Santurce, ¿verdad? Y entonces Roberto lo que dice, siempre dice, se le dice lo de la isla porque es que San Juan era isla. Y lo que unió la isla grande con San Juan fueron precisamente los puentes. ¿Ok? Así que los de esa islita decían la isla, los de la isla, pero sí, connotación negativa, connotación sí, hay unos productos que se han levantado, se le ven como los jibaritos, se le ven como los que no estudiaron, la gente que se les trata a veces con desprecio, ¿verdad? Son cosas que tenemos que trabajar definitivamente para cancelar las maldiciones. Hay que hacer paz con la tierra nativa y extranjera y cancelar la maldición y decretar que la tierra nos recibe, los bendice y le hace justicia y no los vomita. Entonces, así que, ¿qué cosas pueden haber provocado maldiciones en nuestra vida? Pues la idolatría, la visita a los lugares altos, en peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festividades. Si hubo ganancias deshonestas, explotación de empleados, injusticia, abusos financieros, fraude, robo, extorsión, que abrió puerta a maldición. Si hubo fornicación, adulterio y todas las 115 manifestaciones de conducta sexual adictiva. ¿Ok? ¿Y qué otras cosas nos maldicen? A veces yo me maldigo yo misma, uno mismo se maldice. Cuando uno dice frases tan sencillas que uno no le da mucha importancia, pero yo me voy a volver loca. Si esto sigue pasando, yo me vuelvo loca. ¿Ok? Y me va a dar un ataque al corazón. Ojalá me muera. ¿Ok? Una muchacha, yo estuve ministrando, una muchacha que fue violada, fue raptada a los 14 años, 12 o 14 años, y fue violada por muchos hombres, y después la dejaron tirada. Y ya yo la conocí siendo grande, una muchacha inteligentísima, preciosa, y ella me miró con aquella vista que yo nunca aquella mirada la voy a olvidar. Y me dice, hizo una sonrisa que no le salió, fue una mueca. Y me dijo, Miriam, no hay remedio, yo soy leña mojada. Yo creo que me ha dicho, yo soy leña mojada. No hay manera de que yo encienda de nuevo. No hay manera de que surja un fuego de mí. Fue por la devastación de lo que vivió.
A veces nos decimos nosotros mismos, yo soy bruta. Y ese bien como nosotros mismos nos maldecimos. No, yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos a veces en oración es que nosotros pasamos muy poco tiempo bendiciéndonos, ¿verdad que sí? Piensen en sus tiempos de oración. ¿Verdad que nosotros utilizamos mucho del tiempo de oración bendiciendo a otros? Nosotros bendecimos a nuestros hijos, bendecimos la nación, y bendecimos el amigo, y bendecimos el trabajo, y nos pasamos dando oraciones de bendición, ¿sí?, sobre otros, pero nosotros no nos bendecimos nosotros mismos. Necesitamos sacar tiempo y comenzarnos a ver al amparo de la luz de la palabra, las cosas tan hermosas que Dios dice de nosotros, las cosas, y simplemente declararlas, pasar un tiempo y declararlas. Al principio tiene que ser quizás hasta buscando los textos para poderlos utilizar, porque ni siquiera muchas veces nos acordamos de que somos, de que fuimos redimidos, que fuimos salvos, que somos hijos, que somos coherederos, que somos la niña del ojo de Dios. O sea, hay tanta bendición que nosotros necesitamos comenzar a proclamar sobre nosotros. ¿Para qué? Para anular. ¿Saben qué? Es que le voy a buscar el texto ahorita, se cancela una maldición bendiciendo. Lo voy a buscar ahorita, el texto se lo voy a mismo. Así que a veces me maldigo yo y otras veces yo he sido maldecida por figuras de autoridad, como ya le dije. Dice el Salmo 109:2. Porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí. Y ese Salmo 109 describe lo que es estar bajo maldición, hasta el punto de tocar las generaciones. ¿Okay? Cuando alguien cae bajo la maldición de Dios. Pienso siempre. A veces hasta los nombres, hay gente que tiene nombres que son como maldición. Miren, llamarse Dolores, ¿verdad que sí? Llamarse Soledad. A veces ponerse los nombres que nos ponen los nombres de los santos y de las vírgenes, ¿verdad? Hay gente que se llama Lázaro, por San Lázaro. También a veces hay apodos que son apodos que son como que insultan, que ofenden, que denigran, que humillan a la persona y que también declaran muchas veces también una maldición. Yo estuve trabajando un tiempo, un día que fui con mis hijos a Haití a ministrar, y el hombre que estaba, el líder comunitario con que nos estuvimos relacionando allí, tenía un apodo que en la lengua creol de los haitianos significa con menos que nada. Miren que con menos que nada. Y así él vivía, con menos que nada. La miseria en que vivía, lo que tenía aquello era apenas sí para poder subsistir. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Menos que nada, ven acá. Con menos que nada, ven acá. Todo el tiempo se referían a él como con menos que nada, que es lo que significaba su nombre. Cuando nos dicen otros, deseo que fracase, que seas un infeliz, que te mueras de hambre, que nada te salga bien, tú no sirves para nada, no serás nada en la vida. Llamar a una persona, que a veces ha pasado mucho en la niñez nuestra, llamar a una persona bruta, tonta, animal, estúpido, maldice a la persona. Y estas expresiones se constituyen como en decretos que trazan destinos en nuestra vida. Estuve en Barahona una vez y nos quedamos en un pequeño hotel monísimo, y la que dirigía ese lugar se sentó a hablar con nosotros una mañana en el desayuno, y ella dice que cuando era adolescente, a los 15 años, su familia, su mamá y sus tías visitaban a las brujas y a las espiritistas allí. Y entonces un día la tía le dijo, acompáñame. Ella no quería ir a la bruja, no quería ir, pero tuvo que ir porque la invitó la tía, se fue con ella. Y ella dice que cuando vio todo lo que estaba haciendo el espiritista y la bruja allí, ella le dieron una gana de reír. Imagínate las paveras de los adolescentes. Y ella ha empezado a reírse y a reírse y a reírse, que aquello dice que no podía parar de reírse. Y la mujer se molestó tanto, la bruja se molestó tanto, que la miró bien seria y dijo, tú no te vas a casar nunca. Y si te fueras a casar va a ser después de los 50 años, no antes.
En ese momento que ella estaba hablando conmigo, ella tenía 50 años y seguía soltera. Y entonces le ministramos y cancelamos esa maldición que se abrió en aquel momento. La usura, los juegos de azar, la tacañería, las películas de violencia, tantas cosas que nos pueden maldecir, a veces hasta un souvenir que nosotros traemos de otros países. O sea que ha estado de moda esto de las novelas turcas, ¿verdad que sí? Y como ha estado de moda las novelas turcas, la gente ha empezado a recibir accesorios de Turquía, entre ellos el ojo turco. Y tú ves que lo enganchan en la puerta, ¿okay? Como sin darse cuenta que es un amuleto, que no es un adorno, es un amuleto. Y yo muchas veces me he encontrado con amistades y les tengo que decir, eso es un amuleto. Entonces les he explicado y entonces he podido quebrantar en alguna de esas hogares, alguna de esas cosas, que la traen como adorno y que siempre cargan maldición. Así que es posible, es unos buenos indicadores de maldición si vemos que hay problemas financieros críticos, enfermedades y dolores crónicos que persisten, propensión a accidentes, problemas matrimoniales, muerte prematura, ser un errante, que no hay donde estabilizarse, que hay que estar moviéndose de un sitio a otro continuamente, vivir una vida de adversidad, donde todo sale mal, todo se pierde, todo se rompe, donde se vive sin favor, donde queda que vamos, no le cabemos bien a la gente. Cuando se da ese tipo de experiencia en la vida de la persona, hay que, lo más seguro, quebrantar maldiciones. Se quebranta una maldición buscando el papelito que les mandé, renunciar a todo terreno que el enemigo ha ganado por medio de una maldición. Romper verbalmente, no con la mente. Acuérdense que usted puede orar con su pensamiento, pero al enemigo siempre hay que hablarle audiblemente. A mí hace poco me pasó, hay un grupo que nos reunimos los lunes de mujeres a orar y a estudiar la palabra, el grupo Aljaba, y Aljaba del Rey se llaman. Y ese grupo, pues también tenemos un chat, y a veces en el chat pues viene la petición de oración, mira, está pasando esto para que oremos. Y ahí nos tiramos a declarar la oración y a orar. Y de momento yo estoy escribiendo una oración sobre algo que estaba sucediendo, y el Espíritu de Dios me dijo, diles y hazlo tú. Cada oración que escriba, que la pronuncien con su boca, que la digan audiblemente, que no solamente la escriban, que la digan, que la declaren audiblemente. Y entonces yo se lo escribí, se los dije. Y entonces tengo cuidado, cada vez que escribo la oración, inmediatamente la digo audiblemente, porque recibí esa instrucción de Dios, que la dijera audiblemente. Así que romper verbalmente la maldición. En el nombre de Jesús rompo el poder de la maldición de tal cosa. Y ordeno que caiga fracasada a tierra y que ya no tenga más efecto en mi vida. El espíritu que me ató, y menciona el espíritu que sea, te ordeno en el nombre de Jesús que me dejes libre. Cancelamos la maldición bendiciendo. Jueces 17:1. Había un hombre en la región montañosa de Efraín llamado Micaías, y le dijo a su madre, las 1000 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí la plata está en mi poder, yo lo tomé. Que la mamá maldijo al que ella creyó que se lo había robado. ¿Ok? Y el hijo dijo, no, fui yo que lo cogí. Y su madre dijo, bendito sea mi hijo por el Señor. Inmediatamente bendijo. Fíjate bien cómo inmediatamente ella había maldecido. Tan pronto supo que era su hijo que lo había hecho, canceló la maldición bendiciendo. Y dice Primera de Pedro 3:8-9, cuando perdonamos al que nos maldice o nos hirió, nosotros heredamos bendición. Así que vamos a bendecir. Por eso la palabra dice que no maldigamos, que amemos al que nos persigue, que bendigamos. Correlación, yo no sé si me va a dar tiempo, ya llego a las 9. La maldición generacional, voy a coger la parte de la fortaleza. Quizás lo puedo tocar quizás la semana que viene antes de entrar en los temas que voy a entrar, no sé si me da el tiempo. Pero anyway, sobre la fortaleza, lo generacional, que lo tocamos un poquito en el tema de la iniquidad. Por causa de los padres, dice Isaías 14:21 al 23,
por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos. Que no se levanten para heredar la tierra, ni cubran con ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor, nombre y descendencia, vástago y posteridad, afirma el Señor Todopoderoso. La convertiré en lugar de erizo, en charco de agua estancada. La barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. La maldición generacional es el castigo que da Dios por los pecados de los cuales no se arrepintieron nuestros familiares pasados. Este castigo alcanza hasta la 4ª generación. ¿Okay? Estamos. Mi amiga Yolanda Ajo, que fue una maestra de la palabra con la cual yo estudié en el seminario, y mi gran amiga Yolanda Ajo, que fue la que me enseñó guerra espiritual precisamente. Ella fue la que me enseñó, me adiestró en guerra espiritual. Ella habla mucho sobre los espíritus familiares. En su libro ella habla sobre los espíritus familiares. Y ella encontró que el nombre del espíritu familiar es Obe, O-B de bueno es Obe en el hebreo. Y Obe significa familiar. Pero usualmente las traducciones de la Biblia que tenemos, excepto la King James Version, es la única que lo traduce como familiar. Todas las demás versiones lo traducen como encantadores. Así que no captamos la idea de un espíritu familiar porque lo traducen como espíritus encantadores, como los encantadores. Pero en verdad la palabra es Obe, que es familiar. Estas maldiciones causan endurecimiento del corazón y son espíritus que van a contaminar la familia a nivel de generación, trayendo enfermedades que se repiten. Nosotros conocemos gente que uno dice, bueno, esa familia Pérez, esa familia toda se muere de cáncer. Y tú puedes decir, aquella familia Rodríguez, tú la ves que todo el tiempo, esa gente aborta, que eso es, las mujeres, tú viste aquella por familia, tú dices, esa familia toda se divorcia. O sea, esta familia sufre accidentes, pasó con los Kennedy, ¿verdad que sí? Eso que había sobre la familia Kennedy, tan conocida, era todo el tiempo de muertes trágicas, una cosa impresionante. Uno puede ver una línea de algo que se repite y que va marcando esa familia, que no tiene que utilizar otra cosa porque va trazando un mal sobre una generación tras otra a través de una sola vía. No tiene que tocar nada más. Cuando vemos eso, sabemos que hay espíritus familiares moviéndose en medio de eso. ¿Okay? Y eso sí lo vemos en la delincuencia, en casos de esterilidad, de locura, de alcoholismo, de promiscuidad, de pobreza, de suicidio. ¿Okay? Donde en la familia tú notas que hay familiares que, sí, mi tío también, el primo tal, y cosas que van sucediendo y que se siguen repitiendo. ¿Okay? Y les mandé a decir cómo se quebranta y lo tienen en su papelito, no lo vamos a tocar ahora porque ya el tiempo se nos fue. Lo que yo quiero decirles sobre la fortaleza, porque si no lo toco ahora, ¿sabe qué? Se quedó. Porque la semana que viene vamos a trabajar con algo que también tiene mucho material. ¿Qué es una fortaleza? Cualquier argumento que se levante en tu mente, cualquier forma de pensar que no cambia contra Dios se constituye en una fortaleza. Cualquier cosa que se exalta a sí mismo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en mi voluntad, pretendiendo ser más fuerte, más poderoso y prevalecer más que lo que Dios ha dicho. Precisamente es una forma de pensar que no cambia. Todo pensamiento o problema que creamos que es grande o imposible de vencer se constituye en una fortaleza. Si yo no derribo los argumentos, estos me derribarán a mí. Todo lo que evite que yo crezca en Cristo tiene que ser derribado. Dijo Pablo en 2 de Corintios 7:5. En Macedonia, dice Pablo, nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Si yo no venzo los conflictos, estos producirán temores. Los pensamientos que producen argumentos hay que derribarlos, hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay muchas enfermedades que no se van de nuestra vida hasta que nosotros derribemos argumentos mentales que tenemos sobre esa condición que sufrimos y destruyamos el tormento que está sobre nuestra vida.
la fortaleza, hay que derribarla y hay que golpearla, porque precisamente yo le digo muchas veces la pecera, donde se ha metido un pez y está en sus aguas, feliz, hay que vaciar la pecera para que ese pez que está ahí se muera. ¿Estamos? Tenemos que quebrantar esa fuerza que se ha constituido en la vida de nosotros y que ha marcado destino. Nos ha llevado a comportarnos, a tomar decisiones, a vivir, a cerrarnos a cosas de Dios, porque pensamos de una manera que no cambia. Y muchas veces esa forma de pensar ha sido heredada, nos la enseñaron. Hay cosas que tienen que ver con que son heredadas. Fíjense bien que la ciencia le llama genética, ¿verdad que sí? La ciencia dice, heredamos cosas que son condiciones genéticas. Todo lo genético es generacional. Y muchas veces son espíritus familiares de enfermedad, de lo que sea que se metió en los genes, que está pasando y transitando a través de los genes en nuestra familia. Así que declaramos en el nombre de Jesús que esta noche, que a través del material que les envié, ustedes van a comenzar, porque les puse en forma sencilla cómo tú quebrantas cada una de esas cosas. Tú te vas a meter en tus tiempos de oración esta semana y le vas a decir, Espíritu de Dios, revélame, muéstrame, Señor, muéstrame mi juramento, muéstrame las condiciones generacionales que operan en mi familia, muéstrame las maldiciones que han operado sobre mi vida, muéstrame, Señor, la fortaleza mental que tiene controlada y cerrada mi mente. Y vas a comenzar a derribar, a romper, a quebrantar, a deshacer, a dar órdenes, a decirle al enemigo, a mí tú no me vuelves a hablar. Yo amordazco tu boca. Yo pongo garfios en tu nariz. Yo te echo fuera. Yo te envío al abismo en el nombre de Jesús. Tú no tienes poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús, derriben. Háganlo con la autoridad que tienen en Cristo. En el nombre de Jesús, y vayan abriendo espacio en medio de estos tiempos que el Señor nos está dando de estar juntos y de ser ministrados. Dios les bendiga con toda bendición. Hasta el miércoles. Nos vemos. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Poderoso. Gracias, Apóstol Miriam, por tu tiempo. Gracias. Y no hay de qué. Mira, ese es bien cómico. Yo lo digo acá que nadie lo escuche. Quien único me llama mi apóstol es Jaime. Miren, yo soy Miriam Ortiz, ¿ok? Él dice apóstol porque es simplemente por la cuestión misionera. Como estuvimos envueltos en misiones, pues él me llama así. Pero yo soy Miriam Ortiz, ¿ok? Gracias. Ok. Gracias por todo. Claro. Thank you. Gracias, Miriam.